un evento dentro del juego en donde el protagonista le regala su Eevee a Mei y esta, sonrojada, le dice que nadie más se había preocupado antes por ella, por lo que le dio las gracias con una voz humana saliendo de la computadora. El prota estaba recagado, porque obviamente los personajes de los juegos de la tercera generación no tenían voces, e incluso en la actualidad aún no las tienen. Pero después de esa impresión, Mei interactúa directamente con nuestro protagonista y le dice que no quería asustarlo, disculpándose en el proceso. Y por algún otro motivo que no se explica, porque al parecer esta mierda es mágica, Mei venía con doblaje latino, porque su voz sonaba igual a la del anime, en donde Mei le revela que ha estado consciente todo este tiempo y sabe que forma parte de un videojuego, mientras que también nos revela que vigilaba a nuestro protagonista en todo momento a través de la pantalla, declarando su amor incondicional por el protagonista. Oh, protagonista Kun, estoy tan enamorada de ti aunque no te bañes. Sí. ¿Por qué esto me recuerda tanto a Mónica? A ver, esto fue escrito en el 2014 y Doki Doki Literal Turtle Group salió en 2017. Bro, el autor estaba adelantado a su época, todo un capo. Ignorando el hecho de que la Mei de los juegos y la del anime son personajes completamente distintos, es demasiado conveniente que literalmente tu personaje de ficción favorito se haya materializado enfrente de ti sin ninguna justificación previa. Esto no es una creepypasta, dude. Esto es un fanfic que tendría como título Mi historia con Mei y yo. En fin, nuestro protagonista otaku se encerró tanto en su pequeña burbuja que abandonó la escuela y se la pasaba todo el día en su computadora comunicándose con Mei mediante un micrófono. Y al parecer a sus padres les valió verga que su hijo se volviera un nini hikikomori. Pero el protagonista, no conforme con tener literalmente a su waifu en la vida real, se descarga una run de Pokémon Diamante para repetir ese mismo proceso, pero con Dawn, porque creía que su computadora era mágica, o no lo sé, a este punto da igual. Luego de eso, Mei de alguna forma se entera y se enojó con él, huyendo de su base secreta. El protagonista trató de buscarla por todo el juego, pero no la encontró, y no solamente desapareció de su room, sino que había desaparecido totalmente de la memoria colectiva de la humanidad. El personaje, por algún otro motivo, fue borrado de la existencia misma. Así es, Mei nunca existió. Mei no existe. Nunca existió. Dejen de preguntar por ella. No existió un personaje llamado Mei de Pokémon. Ahora el protagonista se quedó solo, lamentándose por querer tener más de una waifu en su harem, o por haber borrado a Mei literalmente de la existencia y sepa la chingada cómo lo hizo. Fin. Pero en su secuela, que obviamente no fue escrita por el autor original, La venganza de Mei, otro vato se encontró con el mismo room o una mamada así. Y no sé, sinceramente no vale la pena continuar con esta historia que te recuerda a esa época oscura de secundaria. Ok, aquí nos encontramos con el primer pokecuento disfrazado de creepypasta. O sea, hablamos de una época en donde los loquenderos creían que los pokecuentos eran creepypastas y todos querían tener la suya, así que no se sorprendan si encuentran más de 20 videos con esta misma temática y estructura. De hecho, aquí tenemos varios ejemplos. Este canal, que por cierto se robaba los videos de varios usuarios, logró rescatar muchas historias que se hubieran perdido por completo, ya que los autores originales borraron su canal o decidieron borrar esos videos. Así que, a pesar de que considere el resubir videos ajenos sin permiso como algo jodidamente rastrero para conseguir visitas, este usuario nos entregó una biblioteca completa de lo peor de las creepypastas de Pokémon. Bien hecho, usuario creepypastas de Pokémon, donde sea que estés, hiciste algo bien. Generalmente en estos videos, el autor se autoinserta en el mundo Pokémon junto con su equipo de la aventura, así que es de lo más normal escuchar su narración como si fuera un tipo de roleplay. Aparte de que todos usaban la música de Pueblo Lavanda o las canciones de Silent Hill, sacaban los primeros fanart que veían de su Pokémon favorito arrojados por Google Imágenes, metían todo eso al Movie Maker y ahí tenías tu video creepypasta de Pokémon con Loquendo. Eso sí, si tu historia no daba miedo por cuenta propia, le tenías que meter situaciones violentas, sangrientas y extremadamente gráficas para choquear al espectador. Porque sí, todos queremos ver sangre y violencia explícita en una franquicia para niños.
Actualmente se me hace de lo más repelente que uno como escritor puede hacer, porque solamente quedas como alguien edgy e inmaduro queriendo meter esos temas en putas Pokémon. Y no es que no se pueda hacer una historia oscura y madura en el universo Pokémon, sino que la ejecución de estas creepypastas era tan mala que solamente sonaban ridículas. O eran historias cursi sobre amoríos entre Pokémones, o eran sobre un Pokémon maltratado que cobraba venganza en contra de su entrenador de forma súper violenta, y en casos extremos contra toda la humanidad. Pero bueno, tampoco hay que ser tan duros con estas historias, porque obviamente se hicieron en una época completamente diferente, con un contexto muy distinto. En fin, ahora que nos quitamos esa espina de encima, aquí tenemos una de las primeras historias de zombies sobre Pokémon. Veamos cómo lo hizo el autor. Bueno, digamos que nuestro protagonista nos narra cómo empezó toda su aventura Pokémon y bueno, lo de siempre. Pero un día se enfrentó con un joven chano que tenía un Rattata zombie y ese mismo Rattata le comió la cara. Nuestro protagonista, recagado del miedo, salió corriendo casi de inmediato, pero en vez de buscar ayuda, este se encontró con un Growlithe en el bosque verde y procedió a capturarlo, olvidándose por completo del hecho de que vio a alguien morir hace apenas unos minutos. Sí, efectivamente, no le dio importancia. Luego de entrenar a su propio equipo y de conseguir la tercera medalla, se da cuenta que todos los centros Pokémon se encuentran sobresaturados, ya que muchos Pokémon salvajes se comportaban de manera errática. Fue entonces cuando de repente un Pokémon infectado muerde a la enfermera Joy, y esta se convierte enseguida, desatando el Pokéapocalipsis a nivel Dex nacional. Todo esto fue una locura Pokézombie total. El protagonista, recagado de miedo nuevamente, se fue al laboratorio del profesor Oak solo para descubrir que este fue el responsable del virus y de todo este desastre. Ahora, el protagonista se encontraba completamente rodeado de Pokézombies, escondiendo a sus Pokémon mientras este huía, y al parecer están narrando todo esto mientras corre de todos los Pokézombies. Bien. Genial, la verdad yo también hubiera escrito algo así allá por esos años cuando los zombies estaban en su punto máximo de popularidad. Tanto me quejo de los pokecuentos y yo terminaba haciendo cosas incluso peores, pero no tanto como la historia de May o la de la Lopunny, pero bueno. Ok, supongo que esta historia fue hecha en una época en donde muchos creadores de contenido de mi generación nos podríamos sentir muy identificados. Ya saben, cuando todos los loquenderos teníamos que usar walfas, lanzábamos un montón de referencias a los animes del momento y todos teníamos asistentes que nos acompañaban para rellenar un video de creepypastas. Solo miren estos ejemplos. Skitty presenta la creepypasta. Será un placer, Flynn. Corre, corre, sálvate, maldita sea, corre. ¿Qué ocurre, Leaflet? ¿Qué hiciste ahora? Te he olvidado hasta que yo me aparecí y te quité del mando. Bueno, eso ya no importa, es mejor que dé los avisos. Finalmente escucharemos una creepypasta hecha por Aigen más, ya que tus creepypastas son mierda. Hijo de puta. Lastimaste mis sentimientos. ¿Y a mí qué me importa? Traigo una creepypasta, ya que la primera tuvo más de 10 manito arriba XD. Oye, M. Bronson, ¿me podrías decir por qué siempre cuenta las creepypastas Star? Sí, es una época demasiado nostálgica para mí en lo personal, aunque yo no llegué a usar walfas o asistentes porque me creía único y detergente, pero en fin. Ahora sí, entrando de lleno en la siguiente historia, nos encontramos con Gardevoir y Yandere. Sí, lo sé. Bueno, digamos que la historia es contada por una Gardevoir mientras suena el tema de Lisa de Silent Hill. Ya saben, el clasicazo. La historia se puede resumir de una forma sencilla. Una Gardevoir narra todas sus experiencias con su entrenador y el cómo termina enamorándose de él. Sin embargo, esta le tenía celos a una Rosarit de su equipo. Y la verdad, tuve que repetir en más de una ocasión esta historia porque la voz de Esperanza siempre se escucha como si estuviera masticando chicle, por lo que no entendía muchas cosas. Volviendo a la historia, cuando el entrenador se convirtió en campeón de la Liga Sinnoh, se dio cuenta que Gardevoir tenía unos stats malísimos, así que decidió dejarla en la PC, para quedarse con Rosarit en su equipo. Gardevoir no podía soportar eso, ella tenía que deshacerse de esa perra.
así que narra con lujo de detalle el cómo le saca la chucha. Después llega el entrenador para decirle que deje de hacer mamadas, que Roserade no hizo nada y que él se quería deshacer de ella porque tenía 0 IPs en cada una de sus estadísticas y era un Pokémon por debajo de lo mediocre. La Gardevoir obviamente se emputó y mató al entrenador de un solo ataque, haciendo que todos sus Pokémon se encabronaran y procedieran a lincharla como si se tratara del güey de la combi. Fin. Y bueno, este es solamente otro Pokécuento de Gardevoir de los muchos que hay. En serio, es uno de los Pokémon más utilizados en este ámbito. Cuando los Pokémones mueren los mocosos.